Bendecido día, chicas. Vamos a recordar un poco lo que es la hoja de trabajo, que ya lo habíamos visto con anterioridad, ¿verdad? Que está compuesta pues de varias columnas. La primera es la del balance de saldos, que es cuando ustedes clasifican, ¿verdad? Las cuentas de activo y pérdida van en el debe o en el saldo deudor, y las cuentas de pasivo y ganancia van en el haber, en saldo acreedor, ¿verdad? Entonces acá pues no hay ningún problema, nos cuadra. Luego vamos a la siguiente columna, que es la de los ajustes. En esta parte pues son las partidas de ajuste que se realizan, ¿verdad? Recordemos que los ajustes lo que pretenden es llegar a los saldos reales al final de un ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí solo únicamente vamos pasando las cantidades de las partidas que tenemos de ajuste. Luego nos vamos con saldos ajustados. En esta parte pues vamos a ajustar los saldos. ¿De qué manera? Lo que tengo en el debe, pues se lo sumo también si hubiera un ajuste y le resto si hubiera en el haber, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, vehículos tengo en el debe 180,000, en los ajustes tengo 74,000 menos los 48,000, pues me da un total de 206,000. Entonces así voy a trabajar la columna de saldos ajustados. En este caso, como es sociedad anónima, no vamos a trabajar el costo de ventas porque así lo estipula la ley, ¿verdad? Solo vamos a trabajar resultados y de situación o balance general. En este caso, pues ya únicamente clasificamos los saldos ajustados, si es pérdida, ganancia, activo o pasivo, ¿sí? Y la parte eh, que quiero que quede clara es cuando determinamos la ganancia antes del impuesto y la ganancia después del impuesto. Bueno, en la columna de resultados, en donde están clasificadas las partidas de pérdida y ganancia, las ganancias tienen que ser mayores, ¿verdad? Para que haya una ganancia antes del impuesto. Si en un caso las pérdidas fueran mayores que la ganancia, pues sería una pérdida, ¿verdad? En este caso, pues es mayor la ganancia, entonces la ganancia menos la pérdida me da la ganancia antes del impuesto. Ahora vamos con los cálculos de la renta. Primero, pues la renta imponible, ganancia antes del impuesto y reserva. Es la diferencia que tenemos aquí, ¿verdad? De ganancia menos pérdida, 89,913,92. La ley nos coloca que debemos sumarle los gastos no deducibles. En este caso, es el impuesto sobre la renta sobre ganancia de capital. Este impuesto pues fue generado por una negociación de activos, ¿verdad? En donde nosotros vendemos un activo que ya ha pasado su vida útil y tenemos una ganancia, ¿verdad? Entonces sobre eso se calcula el impuesto sobre la renta para un subtotal, ¿verdad? Y luego también la ley nos dice que debemos restarle las rentas exentas. En este caso está la ganancia de capital y los intereses percibidos. Sí, la ganancia de capital es la ganancia que se obtuvo de esa venta del activo que generó también este impuesto sobre la renta. Entonces colocamos, esto está aquí en nuestra hoja de trabajo, ¿verdad? Y ya nos queda la renta imponible, que son 72,849,17. Ahora vamos ya al cálculo del impuesto sobre la renta. Pues tenemos la renta imponible. Esta empresa, esta sociedad, está registrada
según el artículo 172, ¿verdad? De la Ley de Actualización Tributaria, en donde indica que es el 25%. Entonces, cuando nos indique que es por el artículo 172 de la ley, pues ya sabemos que es el 25% que se le va a calcular del impuesto sobre la renta. Entonces, la renta imponible, que son los 72.849,17, por el 25% que estipula la ley, tenemos el cálculo del impuesto sobre la renta por pagar de 18.212,29. Ahora vamos con el cálculo de la reserva legal. La ganancia, ¿verdad? Que tenemos antes, sin colocarle nada, ¿verdad? Los 89.913 menos el impuesto sobre la renta, que es lo que acabamos de calcular acá, me da un total de 71.701,63. La ley también estipula que es el 5% de la reserva legal. Entonces, para un total de 3.585,08. Cálculo de la ganancia después del impuesto y reservas. Ganancia antes del impuesto y reservas, los 89.913 que ya teníamos, menos el impuesto sobre la renta, menos la reserva legal, tenemos una ganancia después del impuesto y reserva de 68.116,55. Y aquí les coloqué también el cálculo de la renta imponible del ejercicio del volcán, que también está registrada en el artículo 172 de la Ley de Actualización Tributaria, donde dice que debe pagar el 25% anual del impuesto sobre la renta. Entonces, en este caso, la ganancia es de 30.000, no hay nada que sumarle ni restarle, entonces únicamente la ganancia por el 25%, 7.625. Cálculo de la renta legal, de la reserva legal, siempre del volcán. A la ganancia de los 30.500 le vamos a restar los 7.625, que es del impuesto sobre la renta, para un total de 22.875 por el 5% de reserva legal que estipula la ley, 1.143,75. Y para determinar la ganancia, los 30.500 menos el impuesto sobre la renta, menos la reserva legal, y ganancia después del impuesto, 21.731,25. Regresemos a lo que es la oriental. Entonces, ya al haber realizado nuestros cálculos, colocamos donde corresponde, ¿verdad? Impuesto sobre la renta por pagar, que va en pasivo, la reserva legal, también en pasivo, y la ganancia después del impuesto y reservas, y nos tiene que cuadrar nuestro balance general. Entonces, esta es la explicación de cómo calculamos los impuestos. Que tengan un feliz y bendecido día.